El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de un año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa.
Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel, pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio, así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo se aparte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Dios te bendiga. Gracias por estar nuevamente compartiendo con nosotros la palabra del Señor. La semana pasada no pudimos estar conectados, estaba en mudanza y se me hizo un poco difícil preparar el estudio. Así que hoy, sabes que estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento durante este año y estábamos viendo el libro de Números que terminamos el viernes. Vamos a terminar el libro de Números, así que este sábado comenzamos Deuteronomio. Así que hoy te voy a traer un breve resumen de lo que estuvimos viendo en el libro de Números y alguna enseñanza que nos trae el libro. Así que antes de comenzar, yo te pido que te unas a mí en oración en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, bondad. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos amas a pesar de todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o malo. Tu amor está ahí esperando para perdonarnos, mi Señor. Tus brazos están extendidos para cada uno de nosotros, mi Cristo. Gracias por cada amigo, por cada hermano que está aquí presente en estos momentos, para juntos sentarnos a la mesa a estudiar tu palabra, a escuchar tu voz en nuestros corazones. Abre nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales y que tu palabra cale en lo profundo de nuestras vidas y que redarguya nuestro interior. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hoy pudiéramos escoger varios versículos bíblicos para lo que fuéramos a traer, pero hay un pasaje bíblico que quiero utilizar en Número 14, versículos 22 y 23. Voy a estar utilizando la Reina Valera del 60. Así que el libro de Números, capítulo 14, versículos 22 al 23, dice en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Todos los que vieron mi gloria
y mis enseñanzas que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que basada, ¿verdad? Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas en el día de hoy. Y basada en esto que estamos leyendo, es que prácticamente se resume la situación del libro de Éxodo. Sabemos que es basado en el pueblo de Israel ya en el desierto y todo lo que sucede en este tiempo. La historia de Israel conforma uno de los eslabones más importantes y más grandes de la narración con relación a la redención, disculpe. Su desarrollo contiene abundantes relatos que despliegan para el lector una información muy valiosa sobre la manera en que Dios cumplió sus propósitos a pesar de la infidelidad de su pueblo, quien siempre se mostró rebelde y desobediente aún cuando recibieron de la gracia constante de Dios. Así que eso es un resumen de lo que pudiéramos decir, si acaso se les olvidara algo el libro de Números, ¿verdad? Y si no has comenzado, si no estás en nuestro plan de lectura de este año, de nuestra iglesia, yo te invito. No tienes que pertenecer a nuestra iglesia para pertenecer al grupo que estamos leyendo el Antiguo Testamento durante este año. Es enfocado. Muchas veces leemos la Biblia completa en un año, pero este año hemos decidido comenzar con el Antiguo Testamento. Así que todo lo que vamos a estar haciendo durante este año es viendo cómo Dios nos habla a través de la palabra. Pero recuerda que el Nuevo Testamento nos confirma todo lo que el Antiguo Testamento así está escrito. Así que probablemente ningún libro demuestra esta situación de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad que cometía el pueblo de Israel, su pueblo. Y ninguno quizás lo va a demostrar de esta manera, aunque vayamos, ¿verdad? Desde Éxodo, que salió el pueblo de Israel y con todo lo que hacía, pero Números te lo demuestra muchas veces. Y paréntesis, vemos el libro de Números como, y lo mencionaba hace 2 semanas, un libro tedioso, un libro al cual no podemos entender, que habla de gente, de genealogía, o que me habla de normas, de reglas. Pero cuando usted comienza a leer, usted ve cómo Dios es tan misericordioso y amaba a este pueblo, que a pesar de lo que ellos hacían, Dios volvía, le daba una oportunidad, Dios los perdonaba, Dios cumplió su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Obvio que no iba a entrar ese pueblo que salió, ya que tenemos que recordar que este pueblo, por ser tan infiel, Dios le dice, o sea, ustedes no van a llegar sus hijos, pero ustedes no van a llegar. Y desde el Éxodo hasta el libro de Levítico tenemos aproximadamente 1 año. Luego el libro de Levítico se desarrolla en 1 mes aproximadamente, pero el libro de Números ocupa alrededor de 39 años, más o menos, en desarrollarse. Así que prácticamente todo este peregrinaje del pueblo de Israel se desarrolla en el libro de Números durante todo este tiempo. Así que vemos la manera que se dio la relación entre un pueblo desobediente y un Dios santo y lleno de gracia. ¿Y acaso no estamos viendo indirectamente eso hoy en día? Muchas veces le fallamos al Señor, le somos infiel, pero Dios permanece ahí fiel con nosotros. Dios nos ama, Dios da de su gracia, de su amor hacia nosotros. Y nosotros no sabemos aprovechar esa oportunidad. O sea, veamos esto que pasó el pueblo de Israel, esta historia como enseñanza. Porque si está ahí puesta es para enseñarnos. Hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios le ha permitido que esté en la Biblia, no es por ponerlo porque no sabía qué hacer ahí, sino para que nosotros aprendamos qué fue lo que sucedió con el pueblo y lo que Él quiere que nosotros no hagamos, no repitamos esa historia. Cuando tú no la conoces, quizás tú dices, bueno, pues la repetí, yo no sabía, pero tenemos la palabra, tenemos la Biblia para leerla, para aprender lo que hicieron otros mal quizás
por decirlo así, y yo no lo puedo repetir, yo no debo de repetirlo, yo no debo de hacerlo, sino cumplir el mandato del Señor. Números relata la historia del viaje de Israel desde el monte Sinaí a Moab, en la frontera con Canaán. Y el libro cuenta los murmullos y la rebelión del pueblo de Dios y su juicio consecuente. Mira, hermano, cuando yo buscaba información sobre números y yo leí esto, yo decía, contra, el libro me está diciendo que Número habla sobre tanto murmullo que hizo el pueblo de Israel y la rebelión del pueblo, ¿verdad? Y su juicio, el juicio que Dios emitía contra el pueblo. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Porque cuando yo leí eso, que me puse a analizar el libro, lo que había leído, y yo decía, contra, nosotros estamos en la gracia. Estamos en la gracia porque si ahora mismo nosotros hiciéramos todo lo que hizo este pueblo, yo creo que no estuviésemos. La gracia del Señor es grande y a veces no la sabemos aprovechar y actuamos como el pueblo de Israel. Se nos olvida las bendiciones del Señor. Se nos olvida todo lo bueno que el Señor ha hecho. Ahora mismo el pueblo de Israel, aquí en este libro, parece que olvidó desde el Éxodo cómo Dios los protegió, cómo Dios los sacó. Que su mano estaba con ellos, les daba calor en las noches, les daba, los cubría del sol durante el día. O sea, ¿qué más? Dios les daba comida, les daba agua y ellos se olvidaban al segundo, no me das lo que yo quiero y pues tengo que murmurar y tengo que criticar. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Se nos olvida las cosas buenas que Dios ha hecho, se nos olvida las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas. Y cuando no llega lo que nosotros esperamos o cuando no recibo lo que yo quiero, ahí llega el momento en que yo comienzo a criticar y comienzo a hablar mal de Dios y comienzo a algunos hasta maldecir. Y se nos olvida que Dios es misericordioso, pero Él va a llegar el momento en que se va a cansar y va a emitir el juicio sobre nosotros. Y entonces ahí es que llega el ay. Ahí cuando quizás recibimos el golpecito, cuando llega la situación, ay Señor, pero ¿dónde tú estás? ¿Te olvidaste de mí? No, Dios no se olvidó, es que tú te olvidaste de todas las bendiciones y todo lo que Dios había hecho por ti. Tú te olvidaste del amor que Dios te había mostrado durante todo este tiempo. Te olvidaste de los milagros que Él había hecho en tu vida y caemos como el pueblo de Israel en esta situación. Comenzamos con el murmullo, comenzamos con la rebelión y se nos olvida que el juicio de Dios va a llegar. Aquellos a los que Dios había redimido de la esclavitud en Egipto y con los que había hecho un pacto en el monte Sinai, no respondieron con fe, con gratitud y obediencia, sino con pocas creencias, ingratitud y actos repetidos de rebelión, la cual llegó a la máxima expresión en su negación de llevar a cabo la conquista a Canaán. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, en el capítulo 14 de este libro de Números. Ellos se olvidaron. ¿Y tú? ¿Te has olvidado de lo que Dios ha hecho en tu vida? Tú te has olvidado. Mire, yo no sé si lo compartí, pero hace poco le compartí a Analía. Ella me preguntó que cómo fue el accidente que mis padres, mis hermanos y yo estuvimos cuando yo era adolescente. Mi hermano, que es el menor, era un niño. Yo tendría alrededor de 12 años. Y tuvimos un accidente bastante delicado. Creen que de ahí fue el golpe, el tumor que tuve de mi riñón. Mi hermana tiene cicatrices en la frente. Mis padres pues tienen cicatrices de huesos rotos. Y yo le contaba a mi niña que había habido un hermano de la iglesia de mis padres, ¿verdad? De la iglesia que yo asistía cuando niña en aquel tiempo. Mi padre estaba a punto de tomar la decisión si llevaba a mi mamá al trabajo. Teníamos un solo vehículo en la casa. Y mi padre estaba en esa toma de decisiones. Si llevaba a mi mamá al trabajo, ella era enfermera en la cárcel y entraba a las 11 de la noche. Y eran casi las 9.
Mi mamá siempre llegaba bien temprano. Y mi papá estaba tomando la decisión si llevaba a mi mamá al trabajo y él se iba al otro día caminando a su trabajo, aunque era cerca, o prefería llevarla al trabajo, luego del trabajo la bajaban hasta la casa o al trabajo de mi papá, donde ya tomaba el vehículo. Y él estaba en esa toma de decisión cuando de momento él dice, no, yo la voy a llevar. Normalmente yo me quedaba con mis hermanos en la casa, pero ese día yo le dije a mi papá que no me quería quedar porque los demás nenes me molestaban en la noche, sabían que estábamos solos. Y nos fuimos todos. Y tuvimos el accidente, gracias al Señor. Cuentan que cuando mi mamá salió del vehículo fue la primera, levantó sus manos al cielo en gratitud a Dios porque estábamos vivos, estábamos bien dentro de la situación. Mucha gente decía cuando vieron el vehículo, tienen que estar muertos. Y mi abuelo decía, no, están todos vivos. Pero lo que voy es que en ese, se estaba celebrando un altar familiar y allí Dios muestra que, si mal no recuerdo, ya hace varios años, que a mi mamá la sacaban muerta del vehículo. Iba a haber un accidente y ella la sacaba muerta. Mientras oraban en ese culto de altar familiar, mi papá estaba en mi casa tomando la decisión. Así que hubo una oración poderosa que cambió el panorama. Y cuando yo le contaba a mi niña todo esto, ella me mira y me dice, mamá, quiere decir que si no hubiesen orado, yo no tuviese una tata hoy. Yo no tuviese a mi abuela, yo nunca había conocido a mi abuela. Mi mamá estuvo hace poco, ¿verdad?, acá conmigo, ayudándome. Y me hizo entender lo agradecida que yo estoy de esa oración que cambió todo el panorama. Y aunque después de eso, ¿verdad?, el brazo de mi mamá no quedó igual, mi papá sus piernas, mi mamá después a los años tuvo que dejar de trabajar, que hubo varias situaciones que pasaron después, cosas que quizás no entendíamos al momento. Yo pasé por el cáncer, varias situaciones, y cuando mi niña me dijo eso, yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque cuando tú estás en la situación, tú no puedes ver el panorama completo. Y quizás hubo consecuencias. Mis padres tuvieron, mi papá piernas rotas, mi mamá su brazo, al tiempo tuvo que dejar de trabajar, yo tuve que pasar por el cáncer, pero ninguno murió. Mi niña me llevó a chocar con esa pared que quizás por 20 años, bueno, un poquito más, ¿verdad? Un poquito más, yo tenía 12 años, así que hace poco cumplí los 40, así que un poco más de 20 años. Pero es llevarme a chocar con esa pared donde nosotros quizás nos preguntábamos, o yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Y mi niña hoy me dice, mamá, si no hubiesen orado, yo no hubiese conocido a Tata. Yo no hubiese tenido a Tata en mi vida. Y hoy yo le digo al Señor, gracias. Porque al yo leer esta historia, al yo leer los reverdes y cómo murmuraba el pueblo, me hizo ver que nosotros tenemos que mirar, tenemos que agradecer a Dios mirando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No las dificultades que hemos pasado, porque mira, quizá hubiese sido peor y hoy te estás enfrentando a una situación que quizás hubiese sido peor y Dios la ha cambiado a que solamente sea lo que estás atravesando. Quizás es algo leve, quizás iba a ser peor. Y quizás, ¿verdad?, pues lo que estás pasando, porque hay que ser honesto, no es lo que tú querías, pero hay que mirar el panorama completo, las consecuencias, qué yo hice. Y discúlpame la manera que te lo voy a decir, pero ¿qué yo hice para merecer lo que estoy pasando? Yo sé que lo que mi familia y yo pasamos fue una situación muy difícil, pero yo ver que mi padre allí sentado, él analizaba y él preguntaba, ¿qué hago? ¿La llevo? Yo voy. Y estaba a punto de decidir que mi mamá se fuera, quizás estuvo a punto de decidirlo, por aquello de no tener que nosotros montarnos en el carro a esa hora, a la hora que llegamos con él solo bregar con nosotros. Pero una oración cambió el panorama, donde quizás esa noche íbamos a recibir la noticia de que mi mamá iba a morir, de que mi mamá había muerto en un accidente. Fue todo lo contrario. Allí estábamos todos como familia y aún más, quizás iba a ser más difícil. Mi papá normalmente se iba solo a llevar a mi mamá.
Imagínense lo que es ellos dos solos, nosotros en la casa solos, sin saber qué pasaba con mi papá que no llegaba. O sea, Dios acomodó todo. Venía un ataque fuerte, pero Dios no nos dejó solos, sino que dijo, todos van a estar unidos, van a pasarlo juntos, y no va a ser de muerte, sino que va a ser de bendición, porque yo tengo que decir que como niña en aquel tiempo, ¿verdad? Aún a mis 12 años, fueron, como uno dice, las mejores navidades donde recibimos, donde nunca nos faltó el pan. Hermanos, literalmente el puertorriqueño sale de los cultos y va a la panadería a buscar su pancito para antes de acostarse comerse su pan con su café o su juguito o su maltita, ¿verdad que sí? Y nosotros nunca nos faltó el pan. O era el vecino, o era mi abuelo, o era algún hermano. A veces había tanto pan en la casa que no sabíamos qué hacer, pero nunca nos faltó la comida. Aunque mis padres, y nunca faltó una mano vecina, ¿verdad? La vecina de mi mamá Reina, que siempre estuvo allí para ayudarnos y atendernos y estar pendientes de nosotros. Así que hay que ver el panorama completo. Yo no puedo comenzar a murmurar y a hablar y a criticar cuando yo no he visto qué ha sucedido. El pueblo de Israel así, ¿verdad? No lo podía entender. Ellos parece que no podían ver lo que Dios había hecho con ellos en Egipto y cómo los había librado. Y solo hoy se levantan a murmurar y a criticar porque no tienen lo que ellos quieren al momento que ellos lo desean. El pueblo de Israel fue condenado a vivir en el desierto. Solo sus hijos disfrutarían del cumplimiento de la promesa que había sido originalmente suya. Y usted puede ver más adelante en Hebreos 3:7 al 4:11, más o menos, ¿verdad? 3 y 4, esos capítulos. Usted puede ver mejor esta situación. Así que el libro de Números es principalmente una narración de la fidelidad y la paciencia de Dios que está a través de todo este libro. Y eso de la paciencia yo creo que fue lo más que se distinguió, porque Dios cuando abrió la tierra que se tragó a Coré, yo creo que hubiese hecho más, lo hubiese hecho antes y abría la tierra y los tragaba a todos, como lo hubiese hecho, lo pudiera hacer hoy en día con nosotros. Pero en aquel tiempo estaba Moisés que oraba y le pedía a Dios, no lo hagas, es tu pueblo. Y hoy en día tenemos personas que, nuestros pastores, nuestros líderes, que oran por cada uno de nosotros y piden, ¿verdad? Y estas columnas que tiene cada iglesia, que oran por misericordia por cada uno de nosotros y nos piden, Señor, ten misericordia, ten piedad, ten paciencia con tu pueblo a pesar de lo infiel. Sé fiel con ellos, ámalos, ¿verdad? Es parte. Así que por esa razón, la mejor forma de ver el contraste entre la fidelidad y la gracia de Dios para con Israel y la constante rebeldía de la nación es enfocándonos primeramente en Dios y en su obra, y luego en Israel y en su respuesta. Nosotros no podemos tomar el libro literal, ay, el pueblo de Israel, no. Hay que mirar, hay que hacer dos columnas, separar qué Dios hacía con el pueblo, ¿verdad? La gracia, la fidelidad. ¿Y cuál era la respuesta del pueblo? ¿Qué era lo que decía el pueblo? ¿Qué era lo que hacía el pueblo en respuesta a lo que Dios les daba? ¿Más crítica o eran agradecidos? O eran agradecidos hoy y ya mañana se le olvidaba lo que Dios había hecho por ellos. Así que a lo largo de los primeros 10 capítulos del libro, notamos una nación de aproximadamente 2 millones de personas recibiendo instrucciones de parte de Dios sobre cómo organizarse para marchar a la tierra prometida, un camino que quizás pudiera ser de un mes, vamos a ponerlo por ejemplo, si no me equivoco, algunos dicen de 1 a 3 meses, pero ponle que era el camino de un mes, o sea, 40 años, un mes aproximado, algunos lo ponen a 40 días. Así que ellos recibieron esa instrucción y Dios tomó la iniciativa, y eso lo podemos observar desde el primer versículo del libro, donde se nos dice que, ¿verdad?, Dios se comunicó y habló a Moisés en el desierto, pero desde el tabernáculo de reunión, y que su primera instrucción fue realizar un censo para ordenar al pueblo. Y eso lo vemos en el capítulo 1. Luego, todo lo que tiene que ver con el avance, el orden de los levitas, la limpieza del campamento, el cuidado en la convivencia y los votos personales, que es del capítulo 2 al capítulo 6.
el sellado con la bendición sacerdotal sobre la nación, la rúbrica, la gracia de Dios, la gracia de Dios sobre un Israel en peregrinaje. Y por si esto no fuera suficiente, el relato exhibe cómo Dios recibe y acepta la ofrenda del pueblo y cómo la celebración de la Pascua refleja la imagen de un Dios que ratifica su pacto con las personas que ha redimido de la esclavitud de Egipto. Y eso usted lo puede ver, ¿verdad?, del capítulo 6 en adelante. Así que hay una detallada descripción de la manera visible en que Dios los guiaba a través del desierto día y noche, y eso es presentado en Números 9. Así que podemos percibir el compromiso y cuidado de Dios con la nación a través de un camino difícil de recorrer como era el desierto del Sinaí. Así que vemos que en esos primeros capítulos Dios, ¿verdad?, comienza a hablarle al pueblo y comienza a dar las primeras instrucciones de lo que iban a estar viendo, que tenían que organizarse y tenían que hacer el censo, tenían que prepararse, ¿verdad?, para la salida a la tierra prometida. Luego está la rebelión, ¿verdad?, con el sacerdote Aarón en los capítulos 16 en adelante. Está el juicio a Coré. Luego viene cuando ellos, desde Cades hasta las planicies de Moab, la rebelión y sentencia contra Moisés y Aarón, cuando, ¿verdad?, les fallan también, la ira llegó hasta ellos, no pudieron llegar a la tierra prometida. Y si usted pudo ver el video al principio, ¿verdad?, le da un pequeño resumen de lo que habla el libro para que usted lo pueda entender un poquito mejor. Pensaba no ponerlo, pero le puse el video para que usted, aquel que no está siguiendo la lectura, pueda entender un poquito mejor el libro de Números. Así que allí le explica mucho más de qué habla en resumen este libro. Números presenta el concepto de la ira correctiva de Dios aplicada a su pueblo desobediente. Con sus rebeliones los hebreos habían quebrado el pacto. Ni siquiera Moisés, ¿verdad?, se libró de la ira de Dios cuando fue desobediente. Pero Dios no se dio por vencido por su pueblo. Y aunque de momento los castigos, seguía determinado a bendecirlo y a conducirlos a la tierra que le había prometido. Y el número se destaca la soberanía de Dios, su santidad y de su demanda de obediencia, pero también su misericordia y fidelidad a la alianza. Y hay un ejemplo que yo quiero que usted vaya conmigo. Número, ¿verdad?, capítulo 25. Ahí hay un ejemplo de cuando se levanta la ira, ¿verdad?, y lo que estaba sucediendo, y un ejemplo de cómo nosotros podemos ser fieles al Señor aunque los demás sean infiel, aunque los demás le estén fallando a Dios, aunque Dios está, ¿verdad?, en ese proceso de que estaba molesto. Dios estaba molesto con el pueblo por lo que seguían haciendo, pero aún así dice que Él estaba determinado a bendecirlos. Y aquí vemos un ejemplo de una persona, en sí los versículos del 1 al 13, pero no voy a leerlo todo, estaríamos mucho rato. Pero los primeros versículos nos está hablando que el pueblo de Israel estaba en Sitín. Y ellos empezaron, ¿verdad?, los israelitas empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Y ellas estaban invitando al pueblo a hacer sacrificios a sus dioses. Y si nos vamos al principio, nos vamos a los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos es que solamente se iba a adorar a Dios. Así que ellos estaban rompiendo ese mandamiento y estaban haciendo sacrificios a sus dioses. Y Jehová le dijo a Moisés, ya en el versículo 4, que tomara todos los príncipes del pueblo y holcara ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, vino un rebelde
Y lo más interesante es que es como si dijéramos hoy, era de la alta sociedad, era un élite, era muy conocido, era de apellido, ¿qué otro tipo de forma se dice? Era adinerado, era conocido, vamos a ponerlo así, era conocido. Y aquí un varón, estamos en el versículo 6, que es donde quiero leer, del 6 al 13, rapidito. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, estaban ahí cerca del tabernáculo, estaban en la entrada. Y viene aquí llegué yo. Aquí llegué yo y, como diríamos, a lo puertorriqueño. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, estamos hablando que es un nieto de Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel, a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Así que aquí vemos cómo Dios cumple cuando dice que destaca, ¿verdad? Esa soberanía de Dios, esa santidad, y demanda obediencia, pero también su misericordia y su fidelidad. Así que Dios le está diciendo: mirad, van a seguir pecando, porque se están uniendo con personas que los están llevando al pecado, que los están llevando a faltar, que los están llevando a hacer las cosas que no van con las normas que les he dado desde el principio. Y cómo el celo te consume cuando tú estás delante de un pecador, o cuando tú estás delante de alguien que comete faltas. Tú no puedes aplaudirlo. Aquí nos enseña cómo tú tienes que atacar. No es que vayas y lo mates, ¿verdad? Literalmente. Pero tú no puedes aplaudir el pecado. Tú no puedes aplaudir al pecador. Tú lo tienes que confrontar y llevarlo a la cruz, llevarlo a la palabra y enfrentarlo. Va a haber bendición para tu vida cuando tú haces las cosas bien, pero hay consecuencias si tú haces las cosas mal. Y ojalá en este tiempo, yo había leído, y la pastora en estos días cuando estábamos leyendo este capítulo, ella puso el comentario que ojalá hubiesen más. Y es cierto, ojalá hubiesen más que se levantaran a abogar en contra de las faltas delante del Señor. Es hora de que nosotros nos pongamos para nuestro número, que nosotros pongamos de nuestra parte y que nosotros podamos llamar al pecado como se llama. O sea, el pecado es pecado y hay que enfrentarlo y hay que llamarlo por su nombre. A veces nosotros le tememos y tenemos miedo de llamar al pecado, y cuando Dios nos inquieta hay que hacerlo. Él se sintió ofendido porque estaba en la casa del Señor, estaba allí en los atrios, estaba en las puertas. O sea, ¿cómo es posible que permitamos el pecado delante de los demás y nosotros nos quedemos callados? No, no lo podemos permitir. Y ¿saben qué? A pesar de todo eso, Dios muestra su carácter en este libro. Y el carácter de Dios es paciente. Lo podemos ver en el capítulo 14, versículo 18. Dios es paciente. Dios es misericordioso, y lo puede ver en el mismo capítulo 14, versículo 18. Es paciente y es misericordioso. Dios provee. En este libro, Dios mostró que Él provee. Capítulo 26, versículo 65. Dios es verdadero. Capítulo 23, versículo 19. Pero ¿saben qué? Dios también se aira. Y pudiéramos mencionar muchos capítulos. Tenemos el capítulo 11. Tenemos en el capítulo 12.
en el capítulo 14, en el 16, en el 21, en el 25, en el 32. Si usted después desea, le puedo enviar la lista, ¿verdad? Pero Dios también se enoja. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es verdadero, Dios provee, pero Dios también se aira. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No provoquemos a Dios de esa manera. Provoca a Dios en bendición. Haz lo que Dios te pide para que tú puedas recibir esa bendición de parte del Señor. Así que los cristianos vemos también al Espíritu Santo en el libro de Números. En el capítulo 11 se habla directamente sobre el Espíritu Santo y se muestra al Espíritu realizando la función, ¿verdad?, de ungiendo para el liderazgo e inspirando la profecía. Y en el versículo 16 Moisés implora la ayuda del Señor para cumplir con los deberes de su liderazgo. La respuesta dice que Jehová tomará el espíritu que está sobre Moisés, que usted lo puede ver, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 29, como el espíritu de Jehová, y lo posará sobre los demás líderes. Un dirigente como Moisés no era capaz de hacerlo todo y necesitaba colaboradores llenos del espíritu para llevar a cabo las tareas. Así que no podía ser cualquiera. A veces decimos, ay, es que yo puedo ser líder. Tú estás guiado por el espíritu. Pídele al Señor, si te gustaría ser un líder en tu iglesia, dale la mano a tus pastores, séla ahí mano a mano en todo lo que necesiten. Pídele al Señor que te llene de su espíritu, que tú puedas ser guiado por el Espíritu Santo, que tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo, que tu boca sea guiada por el Espíritu Santo, que tus manos, tu pie, tu cuerpo sea guiado por el Espíritu Santo, que lo que tú escuches, que lo que tú hables, que lo que tú veas, que donde tú caminas, lo que tú toques, sea guiado por el Espíritu Santo, no guiado por las emociones, no guiado por los sentimientos nada más, no guiado por lo que los demás puedan estar hablando. Cuando el Espíritu se puso sobre los ancianos, comenzaron a profetizar. Y cuando esta esperanza de Moisés, ¿verdad?, se recoge porque cuando Josué se quejó de que los ancianos se quedaron en el campamento, Moisés le respondió que ojalá todo el pueblo de Dios recibiese el Espíritu Santo y fuese el profeta. Usted lea ese capítulo 16 para que pueda entender un poco mejor. Y esa esperanza de Moisés se vio en Joel 2, 28 al 32 y es repetida en Hechos, que lo quiero leer, Hechos 2, 16 al 21, Hechos 2, 16 al 21, que dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y derramaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que finalmente la enseñanza del libro tiene un significado duradero para Israel y para la iglesia. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y en 1 Corintios 10, 6 y 11 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que Dios muestra su ira incluso en contra de un pueblo errático, pero tan segura es su gracia renovada como el amanecer, y su propósito de redención no será frustrado. Y hay unas características que con esto te quiero dejar, especiales, que tiene este libro de Números.
y que hoy nos deja una hermosa lección para analizar y entender mucho mejor el plan de Dios para nuestras vidas. Número es el libro de las peregrinaciones en el desierto y revela con claridad por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida inmediatamente después de salir del monte Sinaí, sino que tuvo que andar adelante en el desierto durante 39 años. Es el libro de las murmuraciones que registra la continua murmuración de los israelitas por el descontento y sus quejas amargas contra Dios y su trato con ellos. Es el libro de la disciplina divina, mostrando a un Dios que sí disciplina a su pueblo y ejerce el juicio cuando éste persiste en las quejas y en la incredulidad. Ilustra el principio que sin fe es imposible agradar a Dios, que lo vemos en Hebreos 11. A través de Números se contempla cómo el pueblo de Dios solo pudo avanzar confiando en Él con la fe firme. Números revela con profundidad el principio teológico de que si una generación falla, Dios levanta a otra para cumplir sus promesas y realizar su propósito. El censo anterior a Cades Barnea y el censo posterior en las llanuras de Moab, antes de entrar a Canaán, revelan que no fue el tamaño insuficiente del ejército de Israel lo que impidió entrar en la tierra prometida la primera vez, sino su falta de fe. Así que te pregunto, ¿tú no has obtenido tu bendición por tu falta de fe? ¿Por tu falta de creer en la promesa del Señor? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti? Esa promesa de bendición para tu casa, para tu vida, es por falta de fe, es por la murmuración. Analízate, haz introspección hoy y mira en tu interior qué es lo que está provocando que tú no recibas la promesa y la bendición que Dios tiene para tu vida. Señor, yo te doy gracias por esta bendición y por esta oportunidad de estudiar tu palabra, mi Señor, de ver que a través de este libro tú hablas a nuestras vidas pidiendo que callemos, que te obedezcamos, que caminemos y vamos a recibir la promesa y vamos a recibir tu bendición, mi Dios. Yo te doy gracias por esta bendición. Yo te doy gracias y te pido que durante esta semana tú continúes hablando a nuestras vidas, que tú continúes llevándonos a través de esta palabra, haciendo entender que lo que haya sucedido ha sido mejor de lo que pudiera haber pasado, que tú tienes un panorama más grande para mostrarnos si nosotros solamente creemos en ti, y tú derramarás bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos.